Bien, esta es la sesión 41 del programa de FI de las fichas 2454-889 y 2455-356. La actividad a desarrollarse, que hace parte de la fase de planeación, va del 21 de noviembre al 27 de noviembre. Y corresponde a la actividad de proyecto 12, diseñar la gestión y el desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan tener un mejor control en el desplazamiento de las mercancías, así como de seguridad en la información de los actores de la cadena. Esto tiene que ver con trazabilidad. Y hay una actividad precisamente de trazabilidad que se llama elaborar el sistema de trazabilidad teniendo en cuenta la estructura de la red geográfica y tecnológica definida por la organización. Hay primeramente un foro, bien importante que lo hagan. Se llama identificar la importancia de guardar los registros de información. Esto tiene que ver con trazabilidad, porque la trazabilidad se efectúa basado en registros de información. Me permito leer. Dice, día a día el mercado es más competitivo. Es por esto que los establecimientos comerciales se han visto en la obligación de dar un periodo de garantía a la mayoría de sus productos. Para que esta garantía sea válida, se debe presentar la factura de compra con el fin de hacer el reclamo o exigencia pertinente y obtener un producto de excelente calidad. Teniendo en cuenta lo anterior, participe en el foro y dé respuesta a los siguientes interrogantes. Primero, ¿por cuánto tiempo ha tenido que guardar una factura? Y segundo, ¿le ha pasado que no le han aceptado una reclamación porque no presentó la factura? Comparta su experiencia. Hay una nota que este ejercicio tiene el propósito de orientarlo de una forma práctica a la temática de esta actividad de proyecto, por tanto no es calificable, pero les invito a que participen. El plazo de entrega es el 27 de noviembre y van a subir ese foro, van a entrar a actividad de proyecto 12, evidencias y aquí está foro de reflexión, reconocimiento de saberes 7. La evidencia que deben desarrollar aparte de ese foro, en la evidencia 1 se llama informe. Elaborar la trazabilidad de un producto. Me permito leer para que haya comprensión. El proceso de trazabilidad permite que la empresa sea más competitiva dentro de un mercado que cada vez es más exigente. Se debe tener en cuenta que implementarla no es una tarea fácil, dado que conlleva altos costos y tecnologías estandarizadas que aseguran procedimientos integrados. Una empresa que logra establecer el sistema de trazabilidad puede ahorrar tiempo y dinero, ya que está preparada para asumir cualquier incidente que se pueda presentar, dando soluciones rápidas y efectivas que satisfagan al cliente. De acuerdo con lo anterior y con el fin de aprender más sobre el tema de trazabilidad, realizo un informe. Entonces, bien importante que tengan en cuenta esta palabrita informe, porque siempre nos ubicamos en qué es lo que vamos a entregar. Y yo al final les doy unas recomendaciones con relación a cómo pueden presentar su informe. Entonces, teniendo en cuenta los siguientes puntos van a ser el informe. Lo primero, seleccione uno de los productos utilizados en actividades de proyectos anteriores. Y es importante cuando hablen del producto, el nombre. Puede ser un producto, digamos, un producto natural como frutas, simplemente va a recibir el nombre de la fruta. Pero cuando es un producto procesado, lleva el nombre y lleva, digamos, por ejemplo, maní con arándano. Por ahí hay uno de sus compañeros que está haciendo ese trabajo. Eso sería el producto, una combinación. Y a veces se le agrega la marca a ese producto. Entre más información suministren, no simplemente digan café, cacao, panela, no, describan un poco su producto. Eso es bien importante. Lo segundo, explique cuáles son las unidades logísticas del producto. Cuando estamos hablando de las unidades logísticas, nos estamos refiriendo a la forma de empacarlo, si son cajas,
si son bidones, son guacales, etcétera. Tiene que ver, la unidad de logística tiene que ver con los embalajes. Y a veces son pallets. Cuando paletizamos la carga son pallets. Tercero, determine la trazabilidad del producto según cada uno de los pasos del proceso. Entonces, recuerden que ustedes transformaron un producto y debe hacerse una trazabilidad. Yo al final hay una diapositiva donde les amplío un poco como estamos hablando de cadena de suministro, entonces hay que hacerle la trazabilidad a ese producto a lo largo de esa cadena. Cuarto, dice, describa cuáles son las metas del sistema de trazabilidad para el producto. Todo va de acuerdo a las políticas de la empresa, todo va de acuerdo a cuáles son los alcances del sistema que se quiere, digamos, a qué se quiere hacerle trazabilidad con ese sistema. Quinto, determine los componentes de trazabilidad del producto seleccionado. Aquí es donde hay que tener en cuenta que ese producto seleccionado, si por ejemplo estamos hablando de frutas que simplemente van a ser limpiadas, no se van a transformar, no se va a obtener jugo, entonces hay una forma de expresarlo. Pero si hay un procesamiento, si se va a lograr tener jugos, pues ya la trazabilidad va cambiando. Explique cómo funciona el sistema EAN-UCC para el producto seleccionado. Esta es una tecnología que se utiliza precisamente para la trazabilidad. 7. Determine los puntos críticos del proceso de trazabilidad. Eso es lo clave en el proceso de trazabilidad, los puntos críticos, que son, digamos, situaciones sensibles que se dan dentro de la cadena de suministro. Por ejemplo, si vamos a recibir verduras en una zona de recepción, entonces es un punto crítico, porque podemos estar recibiendo verduras que están dañadas o alguien puede contaminar las verduras. Entonces hay que tener en cuenta, esa es una zona sensible, o al momento de despachar también. Entonces, todo depende del producto suyo. ¿Qué producto tiene usted? Así va a ser el punto crítico. Y no es solamente al interior de la empresa, sino en el momento de ser despachado, el momento en que va, digamos, el producto es un producto perecedero, entonces hay que tener en cuenta la cadena de frío. Es bien importante que tener en cuenta la cadena de frío. En el octavo, según su criterio, ¿cuánto tiempo considera que se deben guardar los registros del producto? Permíteme un momento. Bien, entonces, según su criterio, ¿cuánto tiempo considera que se deben guardar los registros del producto que se está utilizando? Justifique su respuesta. Aquí, bien importante tener en cuenta la gestión documental. Existe una normatividad, les sugeriría que la consideraran, que la tengan en cuenta, tome nota en este momento. Bien importante tener en cuenta los tiempos para guardar los documentos, los registros. Bien. Por ejemplo, en una recepción de un producto se generan registros de la recepción de ese producto. Hay registros que son de inventario, hay registros que son de productos que son devueltos. Entonces eso nos permite, esos registros son los que nos van a permitir realizar la trazabilidad, ¿sí? El seguimiento.
Noveno, envíe el informe al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Entonces, hay un material que se le recomienda, que es importante, se denomina trazabilidad en la cadena logística. Este es muy importante. Canales de distribución internacionales y normas técnicas de calidad. Y dentro de los materiales complementarios hay una lista, pero se les está recomendando trazabilidad y manual mundial del usuario, EAN-UCC. Entonces, ahí hay un material valioso porque hay uno de los aspectos donde se le... El plazo de entrega es el 27 de noviembre. El lugar donde van a subir la evidencia, ustedes van aquí a actividad de proyecto 12 que inicia hoy. Inició el 21. Actividad de proyecto 12, evidencias, y está la evidencia 1, informe, elaborar la trazabilidad de un producto. Y dentro del material de formación, aquí está bien importante, van a actividad de proyecto 12, material de formación, trazabilidad en la cadena logística, canales de distribución internacionales y normas técnicas de calidad. Hay un material de bilingüismo y hay un material complementario. Y vamos a mirarlo. Dentro de este material está el intercambio electrónico de datos, pautas para su implementación y factores críticos, e introducción a la norma ISO 9004-2000, la ISO 9001, que es de calidad, pero esto es bilingüismo, Iris de Detail, ISO 9001, Quality Management, Manual Mundial del Usuario. Este material es importante que lo consulten, porque hay un interrogante, como les dije, y este de trazabilidad, importantísimo que lo lean. ¿Qué hace a un buen profesional de la logística y de la distribución física internacional? La lectura. Eso es importantísimo. Todo profesional tiene que estar leyendo acerca de diferentes temas bibliográficos, se relacionan con la distribución física internacional en el caso de ustedes, y el tema de la logística, eso van de las manos. Entonces, se requiere que ustedes estén consultando. Eso le va a dar a usted el lenguaje, eso le va a dar a usted argumento al momento de una entrevista, al momento de desarrollar una función. Tienen que utilizar un lenguaje técnico. El lenguaje técnico solamente se obtiene leyendo y conversando con personas. En el trabajo uno va escuchando, va aprendiendo, pero importante tener base bibliográfica fundamental para poder argumentar y para ser buen profesional. Vamos a mirar el tema de la evaluación, ¿sí?, de esta actividad. Primero, selecciona uno de los productos utilizados en actividades de proyectos anteriores. Segundo, explicó cuáles son las unidades logísticas del producto. Tercero, determinó la trazabilidad del producto según cada uno de los pasos del proceso. Por eso, tienen que leer el material. No cometan el error que cometen algunos aprendices, que ellos no leen el material, sino que van directamente, van a internet, a Google, a buscar material cuando ya tienen el material. Y la solución de todos esos interrogantes está en los materiales. Si de pronto usted cree necesario consultar otros, pues no, está bien. Para eso le recomiendo Sistema de Biblioteca SENA. En el cuarto aspecto dice, describió cuáles son las metas del sistema de trazabilidad para el producto. Lectura de material. Quinto, determinó los componentes de trazabilidad del producto seleccionado. Sexto, explicó cómo funciona el sistema EAN-UCC para el producto seleccionado. Ustedes ya tienen una lectura por realizar de este material. Séptimo, determinó los puntos críticos del proceso de trazabilidad, pero estos son relacionados con su empresa y con su producto. Siempre que vayan a hacer una actividad de este tipo, donde están presentando un informe, es algo muy práctico. Traten de aplicar los conocimientos a su caso, a su producto, a la empresa, a las situaciones que se generan en esa empresa. Sí, hágalo muy contextualizado, muy aterrizado al caso de ustedes. Octavo,
indicó cuánto tiempo se deben guardar los registros del producto que está utilizando y justificó la respuesta. Eso es importantísimo. Cuando ustedes vayan a responder su, digamos, su actividad, su evidencia, es importante que apliquen esta lista de chequeo, porque esto es lo que yo reviso de su trabajo. Noveno, envió el taller al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Les estoy recomendando para la presentación del informe las plantillas de Word. La idea es que no presenten un simple Word. No, cuando estamos hablando de un informe, las plantillas tienen fotografías, tienen otros colores, otros fondos. Son interesantes que usted sepa cuando le pidan un informe en la empresa, si le dan esa libertad, puede construirlo a través de Word o a través de Canva, que tiene varias plantillas. En este link van a encontrar varias plantillas. Tienen Flickr también. Y Visme, hay 44 plantillas de informes empresariales y profesionales. Y son de este año. Aquí está el link. Entonces, la idea es que sea un informe que cuando uno lo mire sea muy atractivo para, digamos, eso va a mostrar su profesionalismo. Bien. Quiero mostrarles ahora, no sé si hay alguna pregunta al respecto de esta actividad, si tienen alguna pregunta, antes de entrar a explicarle algo de trazabilidad y tecnología de la cadena de suministro. ¿Tienen alguna pregunta? José Daniel, Anderson, Yair, Adriana, María Cristina. Adriana, ¿tienes alguna pregunta? Buenas noches, profe. Buenas noches. Sí, en el punto 4, ¿me puede explicar? No me acuerdo exactamente cómo es que dice, pero sé que ahí está la duda. Donde se describa. Dice, describió. Del sistema de trazabilidad. Correcto, permíteme describa cuáles son las metas del sistema de trazabilidad para el producto. Bueno, todo depende del producto, ¿sí? Vamos a hablar te voy a poner 3 ejemplos. Joyas, ¿sí? Son valores. Vamos a hablar de manzana y hablemos de gasolina, ¿sí? Fíjate que son productos totalmente distintos. Las joyas, ¿cuál sería la meta de una empresa de seguridad que le hace trazabilidad al transporte de ese producto? Que haya una vigilancia permanente. Para mí sería eso. Si hablamos del tema de frutas, es controlar temperatura. Para eso se hace la trazabilidad de la temperatura. Y eso se puede hacer a través de unos sistemas modernos en los contenedores. Los contenedores poseen un computador especial que está incorporado al mismo contenedor y que se toma la temperatura desde el momento en que se carga el producto, se programa a X temperatura de acuerdo al producto y eso va a permitir que desde ese momento hasta que pueda subir al buque que se entregue, ya ellos se hacen responsables a bordo, entonces hay un control, eso va a quedar guardado. Pero digamos que le interesa saber al que hace gestión en la cadena de suministro, hacerle trazabilidad, ver esos puntos donde posiblemente puede, digamos, la temperatura alterarse. Y entonces en ese momento dice, lo que pasó es que el sistema a bordo, el sistema eléctrico estaba defectuoso y por eso, digamos, no fue cargado el contenedor. Es un ejemplo. Y tenemos el caso de los combustibles que son material peligroso, digamos, creo que es el número 2 de los líquidos inflamables. Entonces, por un lado, la seguridad en carretera. Por otro lado, el tema es un tema bien sensible por el hecho de que existen muchos intereses en el combustible. Hay mucha gente que puede robar combustible. El hecho de saber cuánto cargaron en una cisterna. Entonces, se puede hacer una trazabilidad. Por eso depende cuáles son las metas de ese sistema. Para el producto, lo estoy explicando desde ese enfoque. No sé si me expliqué, Adriana.
Sí, sí, bueno, ya ahí se me van despegando ideas. Por ejemplo, diría yo que una meta sería en cuanto a la fruta, porque mi producto siempre ha sido el limón, de pronto el control de plagas, de que de pronto esa fruta no vaya con plagas. No sé si más o menos tengo como la idea de eso. Exactamente, entonces hay una trazabilidad, esta es trazabilidad logística, pero también te recomiendo consultar buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura y hay unas normas técnicas colombianas. Busca norma técnica colombiana para el transporte de limón o de cítrico. Normas técnicas colombianas para el almacenamiento de cítrico. Tómalo por ahí, no seas específica porque de pronto no está en limón, sino en cítrico. Normas técnicas para la manipulación. Es alimento, es algo sensible, entonces las buenas prácticas previenen o buscan la inocuidad. ¿Qué es la inocuidad? De que no se contamine con bacterias ese alimento. Entonces, ahí te doy esa recomendación. Y puedes consultar también con un ingeniero o ingeniera de alimentos. En el SENA hay muchos, en los centros de formación hay varios. No sé en qué regional te encuentras, como para recomendarte un centro de formación donde puedes consultar. En la de Cartagena, Bolívar. En la Bolívar. Bueno, puedes ir Centro Náutico, ahí, esa queda en Mamonal. Puedes ir y, pues, como eres aprendiz SENA, hay muchos ingenieros de alimentos. Lo mismo que en el centro de comercio, también hay varios ingenieros de alimentos y en el agro. Ahí mismo en el centro de comercio y el agro están juntos. Entonces, tú como aprendiz SENA, pues, y como haces parte del centro de comercio, pues te pueden colaborar. Dice que vas a hacer una investigación, una actividad. Y vas para la biblioteca, pero entonces preguntas por los ingenieros. Bueno, no sé si hay otra pregunta con relación a las actividades. Anderson tiene la mano arriba. Adelante, Anderson. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Quisiera preguntar sobre los puntos críticos del proceso de trazabilidad. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Se puede tomar como ejemplo algún punto crítico, pues dado con relación al producto que yo estoy trabajando, el que no se conserve la cadena de frío con respecto a las nueces y los frutos secos? Cuando uno habla de punto crítico, está hablando de una situación que no es favorable para el producto o para el desarrollo de la actividad logística. Tiene que hablar de un lugar, de una situación y de un lugar. Por ejemplo, el producto debe conservarse, pero entonces yo tengo que hablar dónde, en la planta, en el área de refrigeración. Entonces tienes que hablar el lugar y la situación que se presenta en ese lugar para poder ubicarlo en la cadena. ¿Sí me comprendes, Anderson? Sí, sí, señor. Entonces, respecto a eso, pues a cuando usted me habla de punto crítico, entonces yo tendría que identificar el área pues, de donde se procesa el producto y la situación, entre comillas, que se presente. Situación Pongamos desfavorable. Un ejemplo, que le caiga aceite de una máquina al material de empaque. Entonces, eso sería un punto crítico. Sí, pero tienes que ser muy específico porque hay muchas máquinas, suponiendo. Te tiene que decir Sí. la máquina tal, del área tal, del área exacto, de la línea de montaje, etcétera. Entonces, importante punto crítico es una situación desfavorable para, digamos, para el flujo de la mercancía en la cadena de suministro. Hay que especificarla. ¿Por qué? Porque ahí es donde buscamos las soluciones a los puntos críticos. Tomamos medidas. Prevenimos para que esa situación no afecte. Sí, o sea, se relaciona el punto crítico y también la acción de mejora.
Ahí les está preguntando, bueno, de acuerdo a ya la acción de mejora, sí, es como una, digamos, como una medida, sí, que se debe tomar para que no suceda. Sí, tengo otra pregunta, instructor, qué pena. Sí, adelante. No, Respecto adelante. a las metas del sistema de trazabilidad, también entran las metas por parte del transportista y del distribuidor. Sí, porque la trazabilidad la hacemos a lo largo de la cadena. Vamos, te voy a explicar un ejemplo. Vamos a producir jalea de piña. Entonces yo tengo que hacer la trazabilidad desde el punto del cultivo, Sí. la recolección. Hay que considerar, bueno, ¿eso en qué lo envían? Canastas, esas son canastas plásticas abiertas, se embarcan en camiones, entonces voy haciendo la trazabilidad. Después que se embarcan en camiones, llega hasta la planta, entonces en la planta hay una recepción, en esa recepción luego pasa a una inspección, de la inspección pasa al almacenamiento, el almacenamiento va a pasar a la planta de producción, de la planta de producción sigue todo su proceso, sale el producto final, entonces continúa, digamos, a un área de despacho hacia un centro de distribución o directamente a los clientes. Todo depende del sistema de distribución de la empresa. Hay empresas, yo he visto empresas industriales donde el producto se almacena, digamos, va saliendo y de una vez se va almacenando en contenedores, cuando están llenos se despachan y eso va, digamos, a un buque o puede ir a una planta de alimentos. Todo depende cómo tengan diseñado la red de distribución. Pero es llevar toda la secuencia, no es solamente un pedacito. ¿Por qué? Porque necesitamos toda la información. Cuando han tenido, hay empresas que han tenido que retirar alimentos algún problema en el alimento, entonces hacen la trazabilidad y dicen a quién le vendimos un lote. Por eso es la documentación. Entonces ese lote se hace un rastreo y se tiene información. Por eso son la pregunta de los registros. Los registros hay que guardarlos porque son los que nos van a decir, bueno, le vendimos a 5 supermercados un lote de leche pasteurizada. ¿Cuáles fueron? Bueno, hay uno que se llama A, B, C, D, etc. Entonces, de esa forma se puede retirar esos lotes y se hacen las correcciones. Lo importante es hacer toda la cadena, es toda la cadena. Sí, o sea, con respecto a eso, por si algún lote del producto sale con alguna anomalía o con algún incidente, poder recoger el lote completo del mercado. Correcto, pero también hay que hacer otra trazabilidad. Hay una trazabilidad que es hacia adelante, la trazabilidad es histórica, o hacia atrás. Entonces, suponiendo problemas con unos lácteos, yogur, entonces se hace desde ese punto de adelante, ese punto hacia atrás, de un punto, ¿sí? De la cadena tenemos que ubicarnos. Y decimos, bueno, vamos hacia la finca. Entonces, sí, claro. ¿Qué pasó en la finca? Entonces se buscan registros, se hacen unos análisis, se buscan expertos y se busca qué fue lo que pasó. Y si fue adelante y dijimos, no, en la finca no pasó nada, no hubo problema porque cuando recibimos la leche se hicieron los análisis y no se encontró sino lo normal, los patógenos normales. Pero cuando se hacía adelante dice hubo un problema de refrigeración y ahí fue donde estuvo la situación y eso fue en tal lugar. Por eso hay que tener, cuando se va a hacer trazabilidad, se tiene que tener toda la cadena. Toda la cadena. Y por eso habla de un sistema de trazabilidad. Anderson, no sé si tienes otra pregunta. No, señor. Con respecto a este trabajo, no. Muchas gracias. Con gusto. Keiner, tienes la mano arriba. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, profe, buenas noches. Profe, tengo la pregunta en el punto 5 y el punto 6. Punto 5 y punto 6. Bueno. 5 dice, determine los componentes de trazabilidad del producto seleccionado. Cuando hablo de componentes de trazabilidad, estamos hablando de un sistema
tiene que ir al 4, describa cuáles son las metas del sistema de trazabilidad. Tú lo que vas a implementar es un sistema. Cuando hablamos de un sistema, un conjunto de elementos. Por ejemplo, yo voy a implementar un sistema de trazabilidad, pero necesito tecnología. Ese es un componente. Necesito un recurso humano que haga la trazabilidad, ese es otro componente. Y no le digo más nada porque le hago la actividad. Entonces, es para darte idea. Por eso es la lectura, Keiner. La lectura te va a dar, digamos, información para poder responder. No sé si te aclaré. Falta la siguiente. El 6 dice, explique cómo funciona el sistema EAN-UCC. Esto es tecnología. Esto es tecnología y tienen que hacer lectura de este tema. Yo les había dicho por ahí. Si devuelves el video cuando lo tengas, el video de esta clase, te va a dar cuenta que ya yo lo mencioné. Entonces yo debo hacer lectura para poder explicar cómo funciona este sistema. Profe, en el punto 4, en el que dice, describe cuáles son las metas del sistema de trazabilidad para el producto. O sea, el producto que yo tengo es la naranja. Entonces pasa por un proceso de trazabilidad que pasa por máquina para poder convertir la naranja en jugo. O sea, tengo que plantear cada punto en el que pasa el producto. O sea, los sistemas. Pasa por el sistema X, pasa por el sistema Y. O sea, corto y preciso, lo debo argumentar qué pasa en cada proceso, qué pasa en cada punto. Bueno, es importante que sepas eso. Eso que tú me estás diciendo es importante. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar de dulces, pero de esos dulces que son con envoltura. Chocolate. Vamos a hablar de chocolate. Chocolate es un producto perecedero. Entonces, ¿qué pretendo yo con el sistema de trazabilidad con el chocolate? Recuerda que cuando hablamos de trazabilidad es un rastreo. O sea, ¿por qué se hace rastreo en la trazabilidad? Para mirar tiempos, si se fue eficiente. Se miran los tiempos, si se fue eficiente. Se miran puntos críticos, ¿sí? Para ese tema de chocolate. O sea, yo debo asegurar si un chocolate que tiene que estar refrigerado o puede soportar cierta temperatura. Entonces yo debo hacer un seguimiento a lo largo de la cadena de suministro para que se mantenga una temperatura. Entonces, todo depende del producto. Por eso dice, describa cuáles son las metas del sistema de trazabilidad para el producto. ¿Sí? ¿Para qué va a utilizar el sistema de trazabilidad tú? ¿Quieres medir tiempo? ¿Quieres mirar que se mantenga, digamos, la cadena de frío? ¿Quieres mirar de que el producto, como es apetecido, no tenga pérdida? De pronto, en ese sistema nos va a permitir ver la manipulación, cómo se manipuló el producto. Sí, todo depende de eso. Depende de qué quieren lograr, para qué quieres tener el sistema de trazabilidad. Keiner, no sé si te respondo. El beneficio que causa el sistema de trazabilidad en el proceso. O sea, no voy a escribir el proceso, sino que voy a escribir el beneficio. ¿Cuál es la meta que... No es el beneficio, el por qué quieres lograr. ¿Qué quieres lograr? También tienes que conocer los beneficios, pero ¿qué quieres lograr con el sistema de trazabilidad? Por eso te ponía el ejemplo. O sea, quieres mirar rendimiento de transporte, entregas oportunas. Para eso es seguimiento que se hace en la trazabilidad. ¿Qué quieres lograr? ¿Cuáles son las metas? ¿Para qué es el sistema? ¿Sí? Es el para qué. ¿Para qué implementar el sistema de trazabilidad? Ese punto ya me quedó claro. Tengo otro punto. Otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Keiner? En el punto 8 dice, según tu criterio, ¿cuánto tiempo considera el punto 8, profe? Si es tan amable, me lo explica.
según su criterio, o sea, ¿qué piensas tú? ¿Qué opinas? ¿Cuánto tiempo? Recuerde que Satanás identifica quién es hijo de Dios. Es pendiente con eso. Ay, Agradezco que cierre el micrófono. Qué pena, Mira, disculpe. no te preocupes. Según su criterio, ¿cuánto tiempo considera que se deben guardar los registros del producto que se está utilizando? Ahora, ¿por qué piden registro, un sistema de trazabilidad? Eso es lo que nos dice que es lo que pasa con el producto. Por ejemplo, llegó un camión con pollos, va para, digamos, una planta de producción de pollo, ¿sí? De ese congelado. Y resulta que en la entrada se registra el nombre de la persona, del conductor, la hora en que llegó, digamos, se revisa las condiciones, ¿sí? En que llega el camión, se revisa esa parte. Entonces, cuando él hace su entrega de los pollos, entonces se cuentan cuántos pollos se entregaron, qué condiciones de salud tienen esos animales, ¿sí? Entonces, los registros es la información que se obtiene durante el desarrollo de las operaciones logísticas, ¿sí? No sé si estoy respondiendo. Criterio, ¿cuánto tiempo considera que el producto está utilizado? O sea, vamos a considerar lo que el producto representa. Lo que considera aquí es la información, porque me dice cuánto tiempo considera que se debe guardar los registros del producto que se está utilizando. Por ejemplo, en el mes vamos a producir 2 lotes. Entonces yo le hago trazabilidad a la producción de esos lotes y guardo los registros. O sea, dice, bueno, se produjo un lote de 5.000 unidades. El producto salió en perfectas condiciones. Las personas, mira, hasta los nombres de las personas son importantes. ¿Quiénes estuvieron ese día? Porque si se presenta un problema, uno va a la persona y le pregunta qué fue lo que pasó, por qué la producción estuvo falla o por qué estuvo óptima. No simplemente se buscan problemas, sino lo óptimo. Dice, pero nos parece interesante que en los turnos donde están estas personas, siempre hay una producción alta, pero vemos que en los turnos de las otras personas no hay una producción alta. Entonces se empieza a averiguar, a hacer la trazabilidad para eso. Por eso tiene relación con la pregunta esta que las metas, ¿sí? Eso tiene que ver con las metas del sistema de trazabilidad. Keine, no sé si te respondí. Sí, ahí también me respondió. También tengo otra en el punto 5. Dice, determine los componentes de trazabilidad del producto seleccionado. O sea, vamos a determinar, o sea, qué maquinaria estamos utilizando. No. Tú vas a hacer trazabilidad, seguimiento y rastreo, ¿sí? Seguimiento y rastreo. ¿A qué se le hace trazabilidad? Al producto. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué componentes de trazabilidad tú tienes? ¿Cómo le vas a hacer esa trazabilidad al producto? ¿Vas a utilizar tecnología? ¿Vas a utilizar esto, aquello? Entonces, por eso es la lectura. Por eso es la lectura. O sea, los componentes hacen parte de un sistema de trazabilidad. Tienen elementos para hacer esa trazabilidad. Ya, profe, Y gracias. te recomiendo lectura. La lectura del material, que está muy buena. Dale, profe, gracias. Ok, con gusto. Anderson, ¿tienes la mano arriba? ¿Tienes alguna pregunta? Hola, instructor, sí, pero referente a otra evidencia. Pero no tiene que ver con este ejercicio. Con esta, es otra. No, señor, no es esta, sino es otra. Bueno,
te voy a pedir, yo te voy a responder, pero te voy a pedir un favor, permíteme y termino una explicación y te contesto. ¿Te parece? Listo, sí, señor. Listo. Bueno, entonces quiero mostrarle para que haya mayor idea. Usted me va a confirmar aquí si están mirando. Y lo que están mirando, ¿qué están mirando ahora? ¿Aló? ¿Me confirma? Un gráfico, profe. Sí, señor. Es aplicación de Big Data en escenarios logísticos. Bueno, voy a ampliar, para ver si es posible, ampliar la presentación. Listo. Entonces, fíjense, ¿cómo se ve en este momento? Me confirma. Es que como yo estoy viendo, pero ¿cómo ven En blanco. ustedes? Está en Bien, blanco. listo. Entonces, mire, para hacer trazabilidad hoy en día no es papel y lápiz. No sirve. Porque se requiere mayor velocidad. Y es necesario la información, los datos son necesarios. Entonces, cuando estamos hablando de los escenarios logísticos, permítame un momentico, voy a conectar el cable. Permítame un momentico, que está desconectado. Permítame un momentico. Antes que se me apague. Ok, aseguramos. Bueno, entonces estamos hablando que vamos a hacer trazabilidad. Esto fue una diapositiva que estuve creando para un tema de Big Data, de manejo de grandes volúmenes de información, pero se puede aplicar acá. Ok. Entonces, necesitamos entender de que en la cadena de suministro tenemos unos actores como los proveedores y tenemos los clientes, ¿sí? Y que desde los proveedores a los clientes hay una distancia y pueden ocurrir muchas cosas. Entonces necesitamos, ¿cómo hacemos para saber qué pasa con el producto? Fíjense que el proveedor lo que va a suministrar son materias primas, aún puede suministrar productos terminados. Pero entonces yo necesito saber qué pasa desde que el producto sale de acá o la materia prima hasta que llega al cliente final. Entonces necesitamos establecer esa cadena de suministro. Entonces tenemos un primer proceso, que recuerde que la cadena de suministro son 3 procesos. El primero, aquí hacemos logística de entrada. ¿Sí? Esto tiene que ver con las cotizaciones que se le hacen a los proveedores y las compras que le hacemos. Y lo segundo tiene que ver con la logística de producción. Ahí es donde lo que entrega el proveedor se transforma, ¿sí? Para obtener bienes o servicios. Y también se hace la gestión de los inventarios. Aún aquí de pronto vamos a comercializar manzana. En muchos casos ni se transforma, sino que se hace una limpieza, se hace una gestión al producto, ¿sí? Pero cuando sí se transforma materia prima, se da aquí. En esta zona se puede limpiar el producto o se puede transformar, una de dos. Y tenemos la logística de salida. Aquí esta se encarga de la distribución y de un tema clave que se llama última milla. Es decir, se quiere garantizar en la última milla que no haya ningún problema. Cero problemas, cero errores, entregas oportunas, que el transporte llegue a tiempo. Entonces, la logística en los últimos años trabaja en este tema sensible última milla. Bien. Entonces, los clientes suministran unos requerimientos. Yo tengo que hacerle una trazabilidad a esto. O sea, él le entregó ¿a quién? A su distribuidor, los requerimientos. Y por eso se utilizan las tecnologías, ¿sí? Los smartphones o los computadores. Aquí tenemos Wi-Fi. Entonces, se requiere, ¿qué se hace hoy?
¿cómo podemos hacer trazabilidad? Subiendo la información a la nube. ¿Sí? ¿Qué es la nube? Eso no es que los datos los envíe usted para el cielo, ¿sí? Aquí el primer cielo, cuando usted ve lo azul y las nubes. No, no, ellos no van para allá. Ellos van a unos servidores que están en la tierra. ¿Verdad? Que le llaman nube, como si porque se dice, vamos a subir información. Pero eso va a servidores. ¿Qué es un servidor? Es un computador que tiene una gran capacidad, son computadores de gran tamaño que tienen enorme capacidad de almacenamiento. Entonces, ¿qué requerimos? ¿O qué se requiere? Tomar esto, perdone la redundancia, los requerimientos, ¿sí? Y esos requerimientos van a formar bloques de información. Hoy se utiliza una tecnología que se llama blockchain. El blockchain es agrupar bloques de información y son inmodificables. ¿Y eso qué garantiza? Que nadie puede modificar la información. Eso da seguridad. Entonces, al guardarlo en la nube, forman unos bloques de información. Y estos requerimientos se convierten en solicitud de productos y servicios. ¿De quién? De el proceso de distribución. Ya no del cliente, porque él entregó los requerimientos. Entonces, ellos, lo que hace la logística, esta logística de distribución está más cercano. Fíjense que está más cerca el cliente al proceso de distribución que al proceso de entrada, logística de entrada. Entonces, como está cerca, él le pide pide aquí. ¿Y ellos qué hacen? Traducen su requerimiento y lo convierten en solicitud de productos y servicios. Y entonces esa información se envía, pero se envía a través de sistemas informáticos y se convierte en otro bloque de información. Aquí se utilizan dispositivos para subir la información. Esta información se sube a la nube. Entonces, a partir de aquí, en el proceso de producción, se hace un plan de producción, que ya ese tema lo hemos trabajado. El plan de producción, ¿sí? Que ya nosotros trabajamos. Entonces, se entrega ese plan, se toma ese plan para convertirlo en pedidos, ¿sí? Ahí sale, digamos, todos los requerimientos del área de producción para poder cumplirle al cliente. Entonces, toda esa información se sube en la nube y cualquiera de los que hagan parte de la cadena a los que se le permita pueden consultar la información. Y ahora vamos a ver la bondad de esto. Entonces, se envía la información, ahí está la solicitud de compras y nuevamente se convierte en un bloque y acá a través de unos sistemas se recepciona y esto tiene que ir a la nube. Entonces, el cliente, pensándolo desde este punto de vista, estimados aprendices, mire, el cliente podría consultar en su nube, acá en la nube, si hay una interconexión de servidores, él puede consultar, hacer trazabilidad, cómo va el proceso. Dice, no, ya llegó acá, ya ellos están haciendo, digamos que este cliente es una empresa que está pidiendo un X materia prima y entonces dice, no, ya llegó al proveedor y ya él sabe. Entonces, eso hoy en día no es para que se diga y eso cómo irá. ¿Sí? Estos sistemas se utilizan en los bancos, se utilizan, digamos, en muchos tipos de empresas que manejan mucho tipo de información. Bien, entonces ya aquí llegó la información para que ya hagan la entrega. Entonces acá se forma otro bloque de información. Y aquí es donde se alista el producto, lo que solicitó el cliente y se entrega, ¿sí? Ellos entregan y aquí recepcionan la materia prima, ¿sí? Va hacia este proceso. Entonces ya teniendo ellos digamos, esta materia prima y viene la transformación, ¿sí? Viene la transformación y aquí hay que hacer una trazabilidad, o sea, hay que hacer trazabilidad aquí y entre ambos procesos se hace una trazabilidad, internamente se hace aquí. Entonces, cuando ya termina de transformar ese bien o servicio, entonces se hace entrega y acá reciben
el producto terminado. Y ese producto, digamos, es entregado acá y se hace llegar hasta el cliente final. Entonces, no sé si hay alguna pregunta al respecto, si quedó todo claro. Es una forma que les estoy mostrando yo que se me ha ocurrido y que en realidad se implementa. Está implementada en muchas empresas, porque hoy en día no existe excusa para que una empresa no maneje información de la Big Data, si lo requiere, si lo requiere. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Aló. Jóvenes. ¿Quedó todo claro? Sí, señor. Aló. Bueno. Sí, profe. Mire, hoy en día no necesitamos algunos dispositivos como el smartphone, pues como una tablet, como el portátil que tengo, pero el almacenamiento como tal, ya hay empresas como Amazon, ellos tienen un servicio, Amazon Web Service, ellos prestan servicios de nube y ellos tienen unos equipos y tienen unos software para gestionar información. ¿Qué están haciendo hoy? Hoy lo que hacen las empresas es, digamos, como Amazon, como Huawei. Huawei no solamente celulares, Huawei tiene una nube, tiene unos sistemas modernos. Yo fui capacitado por, digamos, personal de Huawei y por eso hice digamos, este fue como un resumen de lo que aprendí. Es un resumen. Yo di un evento de divulgación tecnológica el lunes, entonces está Huawei, hay muchas empresas que prestan ese servicio. ¿Qué hacen hoy las empresas para administrar la información, para hacer la trazabilidad en la nube? Digamos, requiere el servicio de InDriver. Usted paga la distancia y se baja y hasta ahí. Y no tiene que pagar más nada. Lo mismo son esos servicios. Lo que usted requiera es lo que va a pagar. Y no como antes, que se pagaba una cantidad de dinero y se subutilizaba un servicio. Pero ellos lo que cobran es eso, y eso es ventajoso. Porque cuentan con un respaldo como el de Amazon, que tiene unos, digamos, toda una infraestructura enorme de manejo de información. Entonces, mi consejo es para el tema de trazabilidad, aún yo tengo por ahí, les puedo facilitar las diapositivas de el tema de Big Data, porque usted yo sé que le va a dar idea acerca de cómo implementar tecnologías, porque cada día lo que se requiere es velocidad, ¿sí? Que se envíe la información, de una forma, ¿sí? Rápida. Y hay un tema que se llama latencia. ¿Cuánto demora, digamos, un dato de llegar a un punto? Entonces se viene trabajando con eso y se está trabajando un concepto de niebla. Si usted ve la nube está arriba, pero la niebla está abajo. Es decir, que estemos más cercanos a los puntos donde tenemos guardada la información. Por eso es que a veces se demoran, digamos, los sistemas en ustedes recibir una información. No sé si les ha pasado que ustedes mismos envían un correo y ustedes van a revisar y no ha llegado. Amén, no ha llegado. Entonces, importante el tema de la tecnología aquí para hacer trazabilidad. ¿Sí me entiendes? Para hacer trazabilidad. Bueno, de parte mía, quedo a su disposición. Ya usted sabe, déjeme le comparto. Un momentico. Permítame un momentito.
Entonces, si tienen alguna pregunta, porque muchas veces están recibiendo la clase y entendieron, ¿sí? Entendimos, pero al momento de hacer la actividad empiezan a salir como que dudas. Eso es normal. Me pasa a mí. Si me pasa a mí, le pasa a usted también. Si le pasa a usted, también me pasa a mí. Entonces, mire, foro de dudas e inquietudes. Importantísimo este foro, no solo para el tema de apertura de actividades, sino para preguntas a las actividades. Usted ahí mismo en la plataforma Territorio me escribe, profesor, tengo esta duda. Por favor, necesito claridad. Y ya ustedes saben, hay dos grupos. Si no quieren hacer preguntas por ahí, bueno, tienen estos. Tienen estas opciones. De parte mía, bueno, muchas gracias. Bueno, profe. Sí, Kainer. Quedamos atentos hoy y el compañero Gerard para que nos explique la actividad que no se alcanzó a explicar el miércoles pasado. Bueno, está bien. Entonces, ponte de acuerdo con Isaac y con gusto les atiendo. No, está Gerard. ¿Cómo? Este está activo. Ah, ok. El otro compañero. Entonces Bueno, está bien. ya él sabe, ya estamos esperando que ustedes terminen para que nos haga el favor. Claro que sí, con gusto. Bueno, voy a tener la grabación aquí, como ya terminamos.